Bueno, saludamos a toda la comunidad educativa. Vamos a hacer una entrevista en el marco de la directora de nuestra institución, que participó en una charla con dos hijas de desaparecidos, obviamente siempre hablando en el marco de el 24 de marzo, de lo que pasó en los años de dictadura cívico-militar. Antes que nada, agradecemos a la señorita directora de nuestra institución por darnos la oportunidad de poder entrevistarla, obviamente siempre cordialmente. Bueno, Dire, si usted nos permite, quiero arrancar haciéndole unas preguntitas, obviamente siempre con transparencia, con respeto. ¿Cuál es su rol dentro de la institución y para hacer el rompehielo? Bueno, ya me conocen, soy la Dire, todoterreno. Genial para hacer el rompehielo. Bueno, respecto a esta charla que ustedes han participado, ¿habían escuchado alguna vez o usted escuchó casos sobre hijos de desaparecidos en nuestro distrito respecto a la dictadura? Sí, no en nuestro distrito. No tuve la oportunidad de charlar con hijos de desaparecidos en nuestro distrito, pero sí estas chicas son de la agrupación Hijos de La Plata y las había conocido en una imposición de nombre de la escuela 19 el año pasado, la secundaria 19, que lleva el nombre de Azucena Villaflor, que es una mamá desaparecida. Y bueno, escuché su historia de vida terrible y bueno, quedamos en contacto y me pareció bueno que pudieran venir a dar su testimonio, justamente como dijeron ustedes, en el marco de la Semana de la Memoria, ¿no? Obviamente me imagino un caso escalofriante al escucharlo, sabiendo todo lo que pasó, ¿no? en la época de la dictadura cívico-militar, la violencia lamentable que se vivió, ¿no? Mire, ¿usted cómo vivió personalmente la charla con estas dos chicas? ¿Qué le generó a usted? Yo estaba a la expectativa de cómo reaccionaban ustedes, en realidad, porque quería ver si les movía algo, escuchar lo que hacían chicas tan... Bueno, una bebé directamente que termina en una zanja y la rescata una vecina y termina en una comisaría en la ciudad de Mar del Plata y después, mágicamente, milagrosamente restituida a los abuelos. Y por eso se crió y no le pasó nada y creció y pudo sobrevivir a ese infierno, pero yo estaba más pendiente de las preguntas que ustedes podían hacer y si se imaginaban en algún momento sentir que los papás se mueren en ese contexto, ¿no? Porque no es lo mismo un accidente o una enfermedad que sepan que desaparecen, que no saben dónde está y que le están haciendo de todo hasta que los matan. ¿Hubo algún momento de la charla, alguna parte que ellas estaban contando que a usted le impactó? Sí, lo que yo ya había escuchado el año pasado, que en realidad es escuchar 1000 veces lo mismo, o sea, es el mismo discurso de lo que le pasaba a los desaparecidos, ¿no? Y la forma en que morían. En el caso de ellas, una sí sabía qué había pasado con los papás y la otra todavía no. Ni siquiera podría ponerle una flor a un cementerio, ¿no? Ir a recordarlo a algún lugar. No sabés si está enterrado al lado donde estás caminando. Terrible, tremendo, ¿no? Y con respecto a los chicos, los estudiantes, ¿cómo reaccionaban ante la charla? ¿Qué le pareció a usted la reacción de ellos? Ellos escucharon con mucho respeto. Y hicieron preguntas. ¿Eran chicos de sexto? No, eran chicos de ciclo superior. De cuarto, quinto y sexto. Y escucharon, tuvieron una escucha atenta y respetuosa, porque no es cualquier tema, y aparte que son personas que se abren a lo que les pasó, ¿no? Como cuando uno cuenta que se le muere un familiar y está recontra triste, en el caso de una manera tan desgraciada, ¿no? Totalmente. Y a usted, la última que le hago yo, ¿qué le generó escuchar a personas que
públicamente hablan acerca de lo que ellos sienten, de lo que pasó con sus padres. Y vos imaginate cuando estaba la dictadura, yo era chica, cuando comienza, iba a cumplir 7 años, y yo siempre pienso que no puedo creer ahora de grande, cuando escucho estos testimonios, estos o cualquier otros en relación a esa época, que nosotros no sabíamos nada, porque como era todo ilegal, no es que te tenían a una persona y vos veías que se la llevaban y podías anotar quién se la llevaba, era todo ilegal. La vida pasaba, ese infierno pasaba mientras vos te levantabas, ibas a la escuela, volvías, escuchabas que a lo mejor tenías que tener cuidado, que yo recuerdo a mi papá que iba a trabajar y bueno, siempre preguntaba si estábamos bien, pero nunca lo asociamos. De hecho, aconteció acá el Mundial 78, como si nada, o sea, como si no estuviera pasando nada, cuando hubo 30.000 personas que estaban siendo desaparecidas, torturadas, asesinadas de manera ilegal, de una manera horrorosa, porque no es que las detenían y había un juicio y se esperaba ese juicio, no, pasaba todo eso mientras nosotros vivíamos la vida como si nada. Terrible. Voy a seguir con la segunda parte de la pregunta sobre hijos de desaparecidos. Lira, ¿usted cree que este tipo de charlas deberían repetirse en otras escuelas? Sí. ¿Y por qué? Por suerte tenemos el Día de la Memoria, que se instaló hace varios años, y siempre el 24 de marzo da pie a varias actividades que tienen que ver con eso, ¿no? Pero justamente para no olvidarnos de lo que pasó. No hay que olvidarse de eso, de lo que vivimos. Y nosotros que sobrevivimos, por suerte, gracias a Dios, recordar que eso no tiene que pasar nunca más. Porque cuando uno dice nunca más, es que no tiene que pasar nunca más. O sea, es una locura. Cómo tanta gente avaló y sostuvo esa situación. Porque eso no sucedió solamente porque los militares estaban en el gobierno, sino porque mucha gente ayudó a que eso se sostuviera tantos años. ¿Y cómo cree que este encuentro aportó a la construcción de la memoria colectiva? El encuentro de ese día, sí, acá, sí, es un granito de arena. Yo siempre pienso que todas las actividades que hacen en la escuela se hacen con el fin de aportarles algo a ustedes y que ustedes después tomen la posta para seguir con esa actividad u otra que les guste y que sea de aporte para los demás estudiantes, y que ellos después, cuando sean grandes, también recuerden todo esto como parte de de los contenidos aprendidos, pero también de los valores aprendidos, ¿no? De cosas a las que le tienen que decir no siempre, ¿sí? No dejarlas pasar como si no pasara nada. O sea, involucrarse, siempre involucrarse. O sea, ante una injusticia, siempre involucrarse, y en este caso recordarla. ¿Y qué lugar cree que debe ocupar la memoria en las instituciones? Justamente esa, o sea, a partir de lo que uno hace o lo que uno quiere enseñar o dejar en sus estudiantes, cuando hablamos de instituciones me refiero a las escuelas o a las universidades o desde el jardín de infantes, es eso justamente, enseñar lo que está bien y lo que está mal. ¿Usted piensa que la escuela tiene un rol activo en la transmisión de la historia reciente de nuestro país? Lógico, en todo, en la historia reciente y en la no reciente. Pero bueno, justamente al haber sido tan significativo ese hecho, y que marcó la vida de tanta gente, para mal, y al haber sido tan terriblemente injusto, me parece que tenemos que recordarlo y tenemos que transmitirlo todos los años, y para que ningún discurso que diga lo contrario o que ponga en tela de juicio si eran buenas personas o malas personas, fueron personas que en algunos casos hicieron cosas, en otras no hicieron absolutamente nada, pero en ningún caso fueron juzgadas, ¿sí? Porque cualquier persona que comete un delito tiene derecho a ser juzgado y eventualmente a demostrar si es culpable o no es culpable y afrontará las consecuencias. Esta gente, la que había hecho y la que no había hecho, no tuvo esa oportunidad. ¿Qué frase usaría para describir este encuentro y si quiere compartir alguna reflexión final sobre lo que pasó? ¿Qué frase?
Y no sé, yo usaría siempre el nunca más, ¿no? Porque en realidad es, desde que empiezan a hablar hasta que terminan, son todas cuestiones para decir, no puede pasar más, ¿sí? Prohibido olvidar. Y sí fueron 30.000. ¿Sí? No podemos, la reflexión es que sigamos recordando y sigamos charlando sobre el tema cada vez que sea necesario, porque no podemos permitir que haya discursos que digan que no pasó. O que justamente que era gente que se lo merecía porque, como se decía en esa época, algo habrán hecho, ¿sí? Como también se decía antes que cuando aparecía en un matrimonio la esposa con un ojo negro, decían, y bueno, algo habrá hecho, habrá mirado a otro. Claro, entonces el algo habrá hecho da pie a que cualquier persona te haga algo, ¿no? Entonces es terrible. Entonces el algo habrá hecho no va más, no puedes en ningún ámbito de la sociedad, cada uno puede hacer lo que quiere sin el temor de que le suceda algo tan terrible o tan malo como sucedió en esa época. Entonces hay que recordarlo, que fue una gran injusticia, que terminó de la peor manera, con una guerra terrible, con muchos muertos, y que toda persona que hace algo que no corresponde tiene derecho a ser juzgada, y que es amiga de una persona que a lo mejor hizo algo que no correspondía, no tiene por qué desaparecer, no tuvieron por qué quedarse con los bebés, no tuvieron por qué robarle a la gente que le hacían desaparecer. Todas una cantidad de cosas tan mal, tan diabólicas, que no sabría por dónde empezar ni dónde terminar. Pero lo bueno de recordarlo no es para estar triste, sino para pensar que eso siempre hay que repudiarlo, ¿sí? Las injusticias se repudian, siempre, no importa cuándo. Aunque veas una pelea o una situación de bullying como recién, se repudia, se interviene, no podemos quedar como si no pasara nada, porque si no, nos pasa lo que nos termina pasando, que es que hacen con nosotros lo que quieren, ¿sí? Entonces por eso hay que intervenir y hay que plantarse firme ante la vida, ¿no? Simplemente tremendo. Para nosotros como estudiantes de una institución secundaria es tremendo escuchar su testimonio, las cosas que se vivieron en esa época. Y bueno, queremos como cuerpo del centro de estudiantes y chicos de sexto que estamos trabajando este tema, que nos podamos ir fortaleciendo en la memoria, en la verdad y en la justicia. Así que le agradecemos su testimonio, gracias por darnos la oportunidad de poder entrevistarla, de poder aprender, de poder interesarnos un poquito más con esto y también poder informar a todos aquellos chicos, chicas que quizá todavía no conocen del todo cómo fue la vida de estas personas que lamentablemente hoy no saben del paradero de sus padres. Exactamente. Gracias por su tiempo, gracias por la oportunidad y saludamos a todos aquellos que escuchan del otro lado. Gracias.